Mi hermano desapareció 15 años y regresó sonriendo el día que enterramos a mi mamá para reclamar la mitad de la casa donde yo la cuidé sola. Lo vi cruzar la puerta del panteón con traje y corbata azul, como si fuera a una junta de negocios y no al entierro de la mujer que lo parió. 15 años sin dar señales de vida. 15 años en los que yo cambié pañales, administré medicamentos, dormí en el sillón de la sala para escuchar si mi mamá necesitaba algo en la madrugada. Y él llegó ese día peinado y con zapatos boleados. Me saludó de beso como si nos hubiéramos visto el jueves anterior. Eso fue lo que más me destrozó. La normalidad de su saludo. No lloró en el entierro. Yo sí, pero ya no recuerdo bien ese momento porque lo que viene después borró casi todo lo demás. 3 días después de enterrar a mi mamá, mi hermano Gustavo se sentó en la sala de la casa donde yo había vivido los últimos 8 años cuidándola, y me dijo con una voz completamente tranquila: vamos a tener que vender la casa y dividir lo que salga. La casa. La misma donde mi mamá murió en su cuarto. La misma donde yo pinté las paredes, cambié la tubería, instalé el baño adaptado cuando ella ya no podía bañarse sola. La misma donde no había entrado Gustavo en más de una década. Me quedé mirándolo sin hablar durante varios segundos. Afuera se oía el ruido de la calle, los niños del vecino jugando, todo tan normal. Y adentro, ese hombre que se llama mi hermano esperaba mi respuesta con la misma cara con la que pediría un café. Le pregunté si hablaba en serio. Me respondió que sí. Que eran sus derechos como heredero. Esa palabra, heredero, dicha por él, en esa sala, ese día, fue cuando algo en mí se apagó para siempre y otra cosa se encendió. Me llamo Carmen, tenía 47 años cuando enterré a mi mamá, y soy la menor de 2 hijos de Doña Rosa, una mujer que trabajó toda su vida como costurera para darnos lo que pudo. Gustavo, mi hermano, es 5 años mayor que yo y desde joven tuvo esa personalidad de los que se van a buscar algo mejor y nunca regresan del todo. Se fue a otra ciudad cuando yo tenía 22 años. Al principio llamaba seguido. Luego cada mes. Luego en Navidad. Luego dejó de llamar. Durante los primeros años mi mamá lo defendía. Decía que estaba trabajando duro, que tenía su vida allá, que uno no puede pedirle a los hijos que se queden. Yo nunca discutí eso. Me quedé porque quise quedarme, no porque alguien me lo pidiera. Mi mamá era mi mamá y punto. Cuando ella empezó a enfermarse, hace unos 10 años, le avisé a Gustavo. Me dijo: cuídamela, hermanita, ya sabes que tú siempre has sido la fuerte. Esa frase me la dijo 3 veces a lo largo de los años cada vez que le daba una actualización médica. Cuídamela. Como si fuera un favor que me estaba pidiendo y no una obligación que debía ser compartida. Le pedí dinero para los gastos médicos 2 veces. Las 2 veces mandó algo, no lo suficiente, y con un tono de quien está haciendo un gran sacrificio. Yo puse el resto de mi sueldo, mis ahorros, un préstamo que tardé 4 años en pagar. Mi mamá preguntaba por Gustavo hasta el final. Le decía que estaba bien, que trabajaba mucho. No quise quitarle esa ilusión en sus últimos meses. Eso también me lo cargo yo sola. Cuando ella murió, yo la bañé, la vestí y la despedí. Gustavo llegó el día del entierro directo del aeropuerto. Los días siguientes al entierro fueron los más extraños de mi vida. El duelo mezclado con la rabia es una combinación que no te deja dormir ni llorar bien. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y no sabía si era de tristeza o de coraje. Gustavo se quedó en la casa esos días. Dormía en el cuarto que fue suyo de niño, comía en la misma mesa, y hablaba de la venta de la propiedad con una serenidad que me helaba. Una mañana lo escuché llamar a un agente de bienes raíces. Desde la cocina, con su café, dando medidas del terreno. Le dije que parara. Que no íbamos a hacer nada todavía. Que acabábamos de enterrar a nuestra madre. Me respondió: Carmen, los sentimientos no pagan deudas. Hay que ser prácticos. Esa noche me encerré en el cuarto de mi mamá. Todavía olía a ella, a ese talco que usaba y a la crema de manos que le ponía yo todas las noches antes de dormir. Me senté en su cama y tuve la conversación más importante de mi vida, pero conmigo misma. Me pregunté qué haría ella. Y la respuesta que me llegó fue clara: defenderte, mija. Al día siguiente llamé a una abogada que conocía de la iglesia. Le expliqué todo. Ella me preguntó una cosa que me cambió el rumbo: ¿tienes documentado todo lo que gastaste en los cuidados de tu mamá? Sí. Tenía facturas, estados de cuenta, recibos médicos, hasta los tickets del súper de los últimos 3 años. Soy de las que guarda todo. La abogada me dijo que había una figura legal llamada compensación por cuidados no remunerados. Que en varios casos similares, quien cuidó al familiar tiene derecho a descontar esos gastos del valor de la herencia antes de dividir. Gustavo no sabía nada de eso.
Yo tampoco hasta ese momento. La abogada preparó un documento detallado con todo lo que yo había gastado y aportado durante 8 años de cuidados. Gastos médicos, medicamentos, adaptaciones al hogar, horas de cuidado personal estimadas con una tarifa de mercado para cuidadores profesionales. El número final era considerable. Y ese número se descontaba del valor de la casa antes de cualquier división. Cuando Gustavo recibió el documento a través de la abogada, me llamó furioso. Me dijo, ¿esto es lo que haces 3 semanas después de que murió mamá? ¿Mandarme papeles? Le respondí con calma, tú empezaste a llamar a agentes inmobiliarios 4 días después del entierro. Yo solo te estoy respondiendo en el mismo idioma. Se quedó callado. El proceso tomó varios meses. Gustavo contrató su propio abogado, intentó cuestionar algunos números, pero las facturas eran reales y estaban firmadas. No había mucho que argumentar. Al final la negociación llegó a un punto que nadie esperaba. Después de descontar lo documentado, la parte que correspondía a Gustavo era mucho menor de lo que él había calculado cuando llegó con su traje azul al entierro. Tenía 2 opciones: aceptar esa cantidad o ir a juicio largo y costoso con pocas probabilidades de ganar. Gustavo aceptó. Firmó. Y se fue de regreso a su ciudad sin despedirse, igual que la primera vez que se fue, hace 15 años. No sentí euforia cuando firmó. Sentí algo más parecido al agotamiento limpio. Como cuando terminas de cargar algo muy pesado y finalmente lo sueltas en el piso y te quedas ahí parada un momento simplemente respirando. La casa siguió siendo mía. Y en esa casa están las plantas de mi mamá, que yo riego todos los martes. Ha pasado 1 año y medio. La casa es mía legalmente, con escrituras a mi nombre. La pinté de nuevo, cambié las cortinas, puse unas macetas nuevas en la entrada junto a las de mi mamá. Es el mismo espacio pero con mi sello ahora, no solo con el de ella. De Gustavo no supe nada hasta hace 3 meses, cuando me mandó un mensaje en Navidad que decía felices fiestas, Carmen. Sin más. No respondí ese día. 2 semanas después le escribí algo corto, igualmente. No porque lo perdoné, sino porque ya no le debo ni mi silencio ni mi rabia. Hay personas que piensan que debía haber cedido más, que la sangre es la sangre, que al final era mi hermano. A esas personas les digo lo mismo que me dije a mí misma aquella noche en el cuarto de mi mamá: yo estuve. Yo me quedé. Yo la bañé, la cuidé, la acompañé. Gustavo eligió no estar y esa elección tuvo consecuencias. Así de simple. Lo que más me pesa no es lo que pasó con la casa. Es que mi mamá murió preguntando por un hijo que no llegó a tiempo a decirle adiós. Eso Gustavo no lo va a poder descontar de ningún documento. Hoy vivo mi mejor vida. Cada vez que lo recuerdo solo sonrío sabiendo que las plantas de mi mamá siguen vivas y yo las cuido. ¿Conoces a alguien que cargó solo con el cuidado de un familiar mientras los demás miraban desde lejos y luego llegaron a reclamar? Si tú fuiste esa persona que se quedó, que sepas que quedarse tiene un valor que ningún papel puede borrar. Síguenos para más historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas.